me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió. Amén. Estamos en su presencia en esta mañana, amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor, a la carta de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, capítulo 2, el verso 12. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Gloria al nombre del Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia en esta mañana y te damos gracias por este día de vida que nos has concedido, Señor. Estamos comenzando un nuevo año, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, que en este año podamos, Señor mío, ir hacia adelante, Señor, y alcanzar todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hablar y a compartir en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras conciencias mientras estoy compartiendo tu palabra, Señor, y le conceda a mis hermanos recibir la palabra con fe, Señor, con esa seguridad que tú les hablas en esta mañana, Señor. Señor, te damos gracias y nos encomendamos en tus manos, en la guía y en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Hermano, las 7 cartas Apocalipsis son en sí, ¿no? Apocalipsis es una profecía. Donde cuando hablamos de profecía hablamos de cosas que van a suceder en el futuro. Y nosotros acá en las 7 cartas vemos los distintos periodos de la iglesia. Nosotros nos encontramos, amados hermanos, en Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio o unión. Y nos encontramos en Pérgamo en la tercera etapa de la iglesia, en el tercer periodo de la iglesia, que fue alrededor del 313 después de Cristo. O sea que después de Cristo habían pasado 313 años, amados hermanos, y llegamos nosotros a el emperador Constantino. Constantino fue el emperador en ese tiempo y fue el que frenó la persecución contra la iglesia. Por eso que la carta de antes de Pérgamo se llama Esmirna. Esmirna significa sufrimiento. Y fue la etapa donde Éfeso es la etapa apostólica. Y después de Éfeso viene Esmirna. Esmirna es la etapa a donde sigue la persecución y el sufrimiento. La iglesia fue perseguida 313 años de una forma terrible, tremenda, ¿no?
un tiempo donde abundó la persecución, donde abundó la muerte. Ser cristiano en ese periodo, entre esos 313 años, significaba tener sentencia de muerte sobre la cabeza. Por eso que mientras la iglesia fue perseguida, amados hermanos, la iglesia se conservó pura, fiel al Señor. Fueron tiempos donde se manifestó mucha fidelidad en el pueblo de Dios y se manifestó mucho valor en el pueblo de Dios. Valor enfrente y fidelidad enfrente de la persecución, enfrente del engaño, enfrente de la muerte. Se manifestó esa fidelidad y ese valor en medio de la iglesia. Amén. Nosotros venimos hablando de ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y esta palabra debe ser retenida, no hasta que la retengo, hasta que alguien me diga algo, me ofenda y me vaya. No, la retengo hasta que Cristo venga. Y ocupo el lugar que Dios me dio hasta que Cristo venga. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros miramos la historia de la iglesia, amados hermanos, y vemos en la historia todas las cosas que pasaron. En esos años, la iglesia fue perseguida al máximo, fue al extremo, ¿no? Donde eran echados a los pozos de los leones, donde eran metidos allá, prendido fuego. Uno de los más grandes perseguidores de la iglesia fue el emperador Nerón. Nerón prendía fuego a los creyentes en los jardines de Roma para iluminar los jardines. Los untaban con brea y los prendían fuego. Gloria al nombre del Señor. Todas estas cosas que yo le estoy hablando de la historia quedaron escritas en la historia, y testimonios de una forma infinita quedaron escritas en la historia, ¿no? Y nosotros llegamos a Pérgamo. Pérgamo, amados hermanos, cuando llegamos a Pérgamo se termina la persecución. El rey Constantino, el emperador Constantino se hace cristiano. Y cuando el emperador Constantino se hace cristiano, 10 años después proclama la religión oficial, el cristianismo. Todavía no era la iglesia católica, todavía no había papas. Era la iglesia como había empezado. Entonces comenzó, amados hermanos, ahí algo. Amados hermanos, comenzó a meterse que ya no era la muerte, ya no era la persecución para matarlo. Ya Satanás cambió su estrategia. ¿Para qué? Para que la iglesia dejara de ser lo que era. Mientras la iglesia fue perseguida, era una iglesia poderosa, era una iglesia que tenía una autoridad espiritual, era una iglesia que tenía poder espiritual, era una iglesia que era imparable. Si hubieran matado en ese tiempo a todos los cristianos que estaban en Roma, Roma hubiera quedado desierta. Cuentan los historiadores que había más de 80% en Roma, amados hermanos, cristianos. Y la persecución estaba ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Y no había forma de pararlo, no había forma. Los mataban, los prendían fuego, los echaban a los pozos de los leones y no había forma de que se fueran atrás, no había forma de pararlo, no había forma. Entonces Satanás en su sabiduría hizo algo. Constantino, amados hermanos, dice la historia que el emperador dice que estaba frente a una batalla muy sangrienta y peligrosa. Dice que cuando levantó sus ojos al cielo, vio una inscripción que dice: con esta señal conquista, y era una cruz, y la asoció con los cristianos, y ese día él ganó la batalla, y a partir de ese momento se frenó la persecución contra la iglesia. ¿Y qué hizo? Constantino proclamó, no, como le dije, a la cristiandad, la iglesia, la religión oficial. ¿Qué pasó? A todos los que se bautizaban se le daba una ropa blanca y se le daba algunas monedas por bautizarse. Todo el dinero, todas las ofrendas que iban a las iglesias paganas, ya no fueron más a las iglesias paganas, ya iban a la iglesia cristiana. Y eso comenzó, amados hermanos, eso fue el problema donde comenzó la ruina espiritual. Porque Pérgamo muestra que ahí comienza la ruina espiritual, porque significa matrimonio, unión, o sea, significa unión de la iglesia con el mundo. Amén. Entonces, amados hermanos,
Comenzó esa unión de la iglesia con el mundo. ¿Cómo? Y somos todos cristianos. Mire qué sabiduría la del diablo. Somos todos creyentes. Sin embargo, ¿qué sucedió? Sucedió que como las ofrendas que iban, ya no iban más a los paganos, iban a la iglesia, comenzó a venir mucho dinero del imperio. Comenzó a repartirse mucho dinero del imperio. Y comenzaron a entrar a la iglesia aquellos que no estaban regenerados, no habían muerto, no habían nacido de nuevo en su corazón. ¿Por qué? Porque había dinero. Entraron por el lucro, entraron porque querían el dinero, entraron porque querían el poder. ¿Se da cuenta? Y así comenzó a meterse gente a la iglesia que nunca había tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no conocían lo que es ser muerto y nacer de nuevo, que no habían sido regenerados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, comenzó a meterse ¿qué? La mente carnal adentro de la iglesia. Y ya los cultos que eran poderosos, los cultos que había un mover del Espíritu Santo muy poderoso, amados hermanos, ya comenzó a eso, dejarse de lado. ¿Para qué? Para ver a la gente que entraba, que venía bien vestida, con oro, con plata, con perlas, venía, ¿no? Y todo a mostrar la opulencia que se mostraba, que se tenía. Y comenzó a ¿qué? Comenzó a entrar, amados hermanos, la frialdad espiritual. Nosotros vamos a este tiempo y nos encontramos en la iglesia, amados hermanos, que hay miles de hermanos, hermanas, ministros y ministros, le hablo, que están enfrente de un púlpito, que no han muerto y no han nacido de nuevo, que no son regenerados por el Espíritu Santo, pero que se han metido en la iglesia porque quieren ellos tomar lucro de los hermanos, porque quieren ganancia deshonesta. Se han metido en la iglesia, estos que no han muerto y nacido de nuevo, con cuántas herejías, con cuánto engaño que han usado la misma palabra para meter el engaño a la iglesia y para que apartarlo a los hermanos de la verdadera santidad en la cual tendrían que permanecer. Lo que Satanás hizo, amados hermanos, era apartar a la iglesia de la pureza de doctrina y de santidad en la cual tenían que permanecer. Lo hizo, pero no lo hizo con la espada, con la muerte, lo hizo con el engaño. Somos todos cristianos. Y hoy nos encontramos con iglesias enteras, que ninguno de los que están en esas iglesias son realmente cristianos. Suena duro, pero es así, amado hermano. Que tienen el nombre de cristiano, que llevan, bueno, la Biblia ya ni la llevan, que tienen el nombre de cristiano y que se van a esas grandes, megas iglesias, pero que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no han rendido su vida al Señor. Sin embargo, en los 3 primeros periodos, en los primeros 300 años, la iglesia era imparable. Era imparable. Espiritualmente era imparable. No había la forma de sacarla del camino, de desviarla del camino. No había forma. Pero sin embargo, llegó el punto donde llegamos a Pérgamo y Pérgamo se muestra como la iglesia que se mezcla con el mundo. Por eso que esto no es solamente una iglesia. Esto me puede tocar a mí o a usted hoy. Creyentes que han entrado en una mortandad espiritual y que están sentados en las iglesias y que son amigos del mundo, que el corazón no le pertenece a Cristo, le pertenece al mundo. Que exteriormente se muestran creyentes, pero en su corazón ya han dejado de ser cristianos hace mucho tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, amados hermanos. Por eso, lo que hablamos el domingo pasado, ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Amén. Hablamos de que Pablo dio instrucciones a la iglesia de Corintio, y esas instrucciones eran ¿para qué? ¿Para qué eran las instrucciones? Para ir adelante, para avanzar, para ir hacia adelante, no eran para retroceder. ¿Se da cuenta? Ahora nosotros miramos acá. Vemos la iglesia de Pérgamo y dice así, el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde mora, donde estás el trono de Satanás.
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Acá, amados hermanos, encontramos primero esto, la palabra retener, retienes mi nombre, y dice, y no has negado mi fe. Y ahí la palabra retener significa ser fuerte, sujetar, mantener firmemente, guardar, abrazar, sostener. Eso significa ahí retener. Vamos a encontrar creo que dos veces o tres veces la palabra, esta misma palabra retener, y tiene el mismo significado de ser fuerte, sujetar, mantener firmemente, guardar, abrazar y sostener. Y acá aparece alguien que realmente mostró que retenía la palabra. ¿Quién es? Este que dice acá, Antipas, mi testigo fiel, donde fue muerto entre vosotros. Ahora, nosotros miremos, amados hermanos, porque este versículo muestra donde les muestra a la iglesia donde ellos moraban. Dice donde está el trono de Satanás. No importa donde tú mores, no importa donde nosotros estemos, importa lo que hay en nuestro corazón. Y acá, este Antipas, amados hermanos, dice que no se encuentra ese nombre en la historia. Y los historiadores describieron el nombre, este Antipas, porque no se encuentra. Y Antipas significa anti todo. O sea que Antipas era alguien que estaba del lado de Dios. Y estaba en contra de todo lo que no era la palabra fiel. Estaba en contra de todo lo que no era de Dios. Estaba en contra de todo lo que era engaño. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Ahí la palabra testigo significa mártir, ¿no? Alguien, y es lo mismo, mártir o testigo. Alguien que fue martirizado, alguien que fue muerto ¿a causa de qué? A causa de sostener el testimonio de Cristo, de sostener el testimonio de la verdad. ¿A dónde estaba? Estaba donde estaba el trono de Satanás mismo. Pero ahí, en medio de ese poder que estaba de Satanás, en medio de ese engaño, apareció alguien que estuvo dispuesto a sostener la verdad, a sostener la palabra fiel, a retener lo que se le había enseñado. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y ahí la palabra, amados hermanos, no has negado mi fe, significa no abandonar lo que se ha creído y tomado como una verdad espiritual. No han negado mi fe. O sea, no abandonar lo que se había creído. O sea, estaba reteniendo la palabra. Había quienes habían retenido la palabra. ¿Se da cuenta? En medio de todo lo que se estaba metiendo dentro de la iglesia, había quienes estaban reteniendo la palabra fiel, estaban reteniendo lo que se le había enseñado y no lo iban a cambiar. Estaban en contra de todo lo que no era de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, amados hermanos, no eran oidores olvidadizos. Eran hacedores de la obra. ¿Se da cuenta? Y quedó esto escrito para nuestra enseñanza. ¿Se da cuenta? Y dice, retiene mi nombre y no han negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mire dónde estaba. Así que no importa dónde tú estés. No importa dónde nosotros estemos, en qué lugar estamos. Importa dónde está nuestro corazón. Nos dice la palabra que a donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y acá vemos a alguien que el corazón estaba en Cristo y que estuvo dispuesto a estar en contra de todo aquello que no era la verdad, aún a costa de su propia vida. ¿Se da cuenta? Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y nosotros miramos, amados hermanos, Balaam sí aparece en la historia de la Biblia. Aparece en el Antiguo Testamento. Allá por el capítulo 22 de Número, en adelante, aparece, amados hermanos, este Balaam, que era un profeta, en el cual Balac, el rey de Moab, fue a buscarlo para que maldijera al pueblo.
en el capítulo 22, amados hermanos, en el capítulo 22 como es de allá de Números, 22, el verso 5, el versículo dice así: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. O sea, Dios había sacado a su pueblo, lo había sacado de Egipto. ¿Me está escuchando? Lo había sacado de Egipto y dice, un pueblo, dice, ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra. Dice, y habita delante de mí. El rey Balac se había dado cuenta que ese pueblo no había forma de pararlo, porque Dios estaba con ellos. Dios lo había sacado de Egipto con mano poderosa, lo había hecho cruzar el Mar Rojo y lo traían por el desierto, y Dios, amados hermanos, a través de Moisés, Dios daba las instrucciones. ¿Y a dónde iba el pueblo? Para adelante. No había quien lo pudiera parar. Mientras Moisés recibía las instrucciones de Dios, Moisés decía, así dice Jehová. Hagan esto, aquello, lo otro. Moisés nunca dijo, a mí me parece o yo pienso. Dice, así dice Jehová. Y cuando comenzó Dios a darle instrucciones a Moisés, el pueblo fue hacia adelante. No había quien lo parara. Y cuando llegó a los campos de Moab, miró, el rey de Moab miró Balac, miró todo y dijo, esto no los paró con nada. Entonces fue a Balaam, lo llamó y dice, maldíceme este pueblo que está delante de mí para que sea maldito, para que me los pueda sacar de encima, porque no había forma de vencerlos. Ahora, amados hermanos, porque se habían enterado los que le había hecho este pueblo a los otros pueblos que habían estado antes en el territorio. Entonces Moab dice, maldícelo para que yo me lo saque de encima, para que gane la batalla. Y ustedes saben, los que leen la Biblia saben que el profeta Balaam lo quiso maldecir y Dios le tomó la lengua y le hizo hablar lo que él quiso. Y los bendijo. Y los bendijo, no lo pudo maldecir. ¿Se da cuenta? No lo pudo maldecir. Ahora dice acá, amados hermanos, que dice que Balac, dice, la doctrina de Balaam dice que enseñaba a Balac. O sea que no lo pudo maldecir, pero le enseñó algo. Le enseñó la forma y la manera de que Dios se vuelva en contra de ellos. De que Dios los abandone, que Dios quite su mano. Mientras ellos obedecían y recibían las instrucciones conforme Dios se las daba, ellos iban hacia adelante. No había quien los parara. ¿Se da cuenta? Pero el diablo, amados amigos, el diablo odia al pueblo de Dios, odia a los cristianos, odia a su pueblo, amados hermanos, odia a Israel, odia al pueblo de Dios, odia a la iglesia, los odia a todos. Y amados hermanos, y este Balac preguntó, no, insistió, ¿por qué? Porque se le ofreció dinero. A Balaam se le ofreció dinero. Mire, en Segunda de Pedro 2.15, Segunda de Pedro 2.15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido, dice, por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. El profeta, queriendo los dones, queriendo lo que se le había ofrecido, insistió. Y dice que se cargó arriba de la mula, y la mula en un momento se paró y la agarró a palo la mula. Pero enfrente de la mula había un ángel con una espada en la mano. ¿Se da cuenta? Y le agarró a palazo a la mula, y la mula agarró y le habló. Pero era increíble, de tan necio que era el tipo, de ver que la mula le habló y le contestó. Ni se espantó porque la mula le habló. Dice que le habló para refrenar la locura del profeta. ¿Por qué? Porque quería lo que estaba allá adelante, quería la mani. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor le salió al encuentro y si no te hubiera hablado esto, yo te hubiera matado ahora. Quería esto. Y dice, amados hermanos, el libro de Judas, porque el libro de Judas 11, a ver, dice, hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿No? Se lanzaron por lucro, o sea, se lanzaron por el dinero, ¿a qué? A hacer cosas que Dios no les mandó.
¿Se da cuenta? Entonces aparecían en Pérgamo aquellos que estaban, ¿qué? Que querían el dinero, que estaban por el dinero, que no estaban por los hermanos, que no estaban por la palabra, que no estaban por la verdad. ¿Se da cuenta? Dice, tienes ahí a los que retienen, los que sostienen, los que se mantienen firmemente, los que guardan, los que abrazan y los que sostienen esta mentira, estos engaños, aquellos que se lanzaron por lucro. ¿Se da cuenta? Y Dios se lo muestra y dice, ahí lo tiene, están ahí. Ahí, ¿sabe qué? Hoy en la iglesia, ¿sabe cuánto están de esto? ¿Sabe cuánto están en las iglesias que lo único que quieren es el dinero del pueblo de Dios, sacarle las cosas, te cobran por todo? Están como en la iglesia católica, te cobran por el bautismo, te cobran por la bendición, te cobran por todo. ¿Se da cuenta? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahora, la única forma que Dios se volviera en contra de ellos era que ellos fornicaran, que ellos, amados hermanos, se mezclaran, comieran cosas sacrificadas a los ídolos, amados hermanos, y cuando esto hizo el pueblo de Dios en aquel momento, Dios se volvió en contra y mató 24.000 ese día. Ahí se frenó el pueblo. Ahí se frenó, hasta ahí llegó. Cuando este Balaam le enseñó, le aconsejó de la forma, yo te voy a mostrar, mira, es bendito este pueblo, pero yo sé una forma de que Dios se va a volver en contra. Que Dios quite su mano, que una forma de frenarlos espiritualmente, de que no puedan combatir, de que no puedan ganar la batalla, es que Dios se vuelva en contra. Yo te voy a enseñar cómo, mira, agarrar, llevarle la madianita, que forniquen con la madianita, llevarle cosas sacrificadas a los ídolos, que se la coman, que forniquen, que se mezclen con la madianita, y vas a ver lo que pasa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, sucedió así. Sucedió que Dios se volvió en contra de ellos, mató 24.000 y hasta ahí llegaron. Comenzó Dios a enviar, ¿qué? Mortandad sobre el pueblo de Dios. Así. Ahora nosotros venimos a este tiempo. Venimos a este tiempo, amados hermanos, y miramos la iglesia hoy, la iglesia en general. Amados hermanos, la iglesia fue detenida espiritualmente. La iglesia es el vivo retrato del fracaso espiritual, hermanos. Y estoy hablando de la iglesia en general, ¿eh? Y ni usted ni yo estamos afuera. Es el vivo retrato del fracaso espiritual. Hoy la iglesia en general. ¿Saben por qué? Porque vino esta doctrina. Esto es una doctrina. Cuando hablamos de doctrina, ahí es una enseñanza. ¿Se da cuenta? Primero fue un consejo. ¿Se da cuenta? Fue un consejo, le habló, le explicó cómo hacerlo. Pasó el tiempo y llegó Apocalipsis, que ya se hizo una doctrina, se hizo una enseñanza. Y esta doctrina la vemos por todo el mundo, por todas las iglesias. El mundo metido adentro de la iglesia. Las hermanas pintadas, las hermanas media desnudas, la música mundana dentro de la iglesia. Le cambiaron el rótulo, ¿no? A un rock le metieron música para Cristo, a una cumbia le metieron música para Cristo, a una salsa le metieron música para Cristo, a todo le metieron música para Cristo. Y sin embargo la Biblia dice cantar cántico nuevo, cántico nuevo, diferente en forma y en naturaleza. Que un cántico nuevo no viene de la carne ni viene de la música de este mundo. Un cántico nuevo viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces así hicieron. ¿Para qué hizo esto el engaño? ¿Para qué hizo esto, esta doctrina? Para detenerla a la iglesia espiritualmente. Metido el mundo adentro. Metidas las cosas de este mundo adentro de las iglesias. Amados hermanos, hay lugares que da vergüenza entrar. Que ya no parecen iglesias. Parecen disco, parecen boliche bailable. Parecen la disco nocturna parecen. ¿Se da cuenta? Hermanos, mire, que van desnudos a la iglesia. Hermanos estoy hablando. Con bermuda. ¿Cómo se dice? Short, ¿no? Con pantalón cortito hasta acá. Con musculosa. Con una, ¿cómo se dice en inglés? Una playera. Así van a la iglesia. Y las hermanas, ni hablemos. Las hermanas... pintada el pelo, pintada la boca, pintado... mire.
La falda cortita por acá, se cruzan de piernas, se le ve todo. El escote de las mujeres por allá, ¿para qué? Ofreciéndose, mostrándose. De esa forma, Satanás frenó espiritualmente a la iglesia, porque la hizo fornicar, la hizo mezclarse con el mundo. Por eso que la iglesia hoy no es lo que era la iglesia primitiva. Claro, ¿qué va a hacer? Si estaba siendo perseguida con una intensidad, y ahí estaban solamente los verdaderos creyentes, hermano. Ahí estaban solamente los verdaderos, ahí estaban solamente los que estaban por Cristo. No había otra cosa y no había falso. Sin embargo, hoy está la iglesia llena de falsos, hermano, que llevan el nombre, pero que no son cristianos, que nunca tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. ¿Se da cuenta? La doctrina de Balaam entró para eso, para frenar espiritualmente. Y puede entrar en el corazón tuyo y en el corazón mío para frenarnos a nosotros espiritualmente, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso entró esa doctrina. Arruinó a la iglesia espiritualmente. Y ahora todo es una bendición. El otro día me estaban mostrando los hermanos en el YouTube, ¿no? La unción de la manguera, la unción del zapato, la unción de la patada y no sé qué otra cosa. Barbaridades, hermano. Que no tienen nada que ver con Dios. Que son herejía del diablo. Amados hermanos, que se han metido a la iglesia para que la iglesia no tenga la autoridad que tenía. Porque Satanás sabe que la iglesia, teniendo la autoridad, viviendo como tiene que vivir en santidad el pueblo de Dios va a ser imparable espiritualmente, amado hermano. Por eso que hoy la iglesia hoy terminó como la iglesia de allá de la Odisea. Dice, te vomitaré de mi boca porque son tibios. Amados hermanos, tibio espiritual. Pero, amados hermanos, entonces miremos nosotros hoy. Usted mírese, miremos nosotros hoy lo que tenemos que hacer. No tenemos que permitir que esa doctrina se meta en nuestro corazón. No tenemos que permitir que esto nos saque del propósito de Dios. Amados hermanos, se metió, iban todos bien, iban todos para adelante. Moisés los llevaba trayendo, amados hermanos, las instrucciones que Jehová le daba. Y el pueblo era imparable, amado hermano. Y cuando hablamos el domingo pasado, ¿no? Las instrucciones, en todo retenéis las instrucciones que os di. Y dice que instrucción es una palabra que significa que una orden dada de un superior, transmitida a otro con el propósito de ir adelante. Ahora, cuando se metió esta doctrina en la iglesia, esto marcó, amados hermanos, el camino de la iglesia hacia la ruina espiritual. Sin embargo, las instrucciones que dio Pablo a los corintios, ¿para qué eran? Eran para marcarles el camino hacia el progreso espiritual. Pero esta doctrina marcó el camino hacia la ruina espiritual de la iglesia. Y marca el camino hacia la ruina espiritual de infinidad de cristianos, de miles de cristianos. Ruina espiritual, lo único que muestran. Que ayer, miren, me hizo enojar tanto uno. No es ninguno de acá, tranquilo. De por allá. Me hizo enojar tanto, mire, que un hermano, es más, un ministro, me hizo enojar tanto, hermano, que, mire, si lo agarro, mire, no sé qué hago, pero me hizo enojar tanto. ¿Pero por qué? Porque, no sé, ¿qué muestran? ¿Qué quieren mostrar? ¿Sabe qué tenemos que mostrar nosotros, amado hermano? Mostremos nuestro carácter, mostremos nuestro avance espiritual. Mostremos cómo estamos avanzando espiritualmente. Mostremos, amados hermanos, eso. ¿Qué otra cosa podemos mostrar nosotros como creyentes, como cristianos, y menos como ministros de Dios? Oh my God. Me hizo subir la presión, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, nosotros miramos esto. Marcó la doctrina de Balaam, marcó el camino hacia la ruina espiritual de la iglesia. Esta doctrina, usted estaba allá. No, está metida en miles de congregaciones. Está metida en miles de corazones de hermanos hoy.
que en el corazón no está Cristo, hermano. En el corazón no está primero Cristo. Y Dios, ¿qué dice? Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta? De lo que esté en tu corazón se va a mostrar afuera en tu vida. ¿Se da cuenta? Y la iglesia, ¿qué hizo? Se mezcló con el mundo. Esta doctrina se metió adentro. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene lo otro? ¿Qué le hace un poquito de eso? ¿Qué le hace un poquito del otro? Se metió la doctrina esta, amados hermanos, y la iglesia se murió espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Un negocio, ¿sabe qué? Y más los evangelistas, hay miles de evangelistas que lo único que quieren, ¿saben qué? Es la ofrenda. Es la ofrenda. Quieren dinero, quieren... Y encima, pero si por lo menos le diera una ofrenda que valga la pena, porque para escucharlo y que escucharlo de hablar cada cosa que no tienen fundamento bíblico, que no saben ni lo que dicen, para eso, si voy a escuchar a alguien, por lo menos se le voy a dar una ofrenda que no sé, que me enseñe algo que pueda retener. Pero hoy, por la ofrenda, van para acá, van para allá, hacen esto, hasta escriben libros, mire, cada cosa escriben, que yo digo, ¿por qué? ¿Ve? Antipas. Pero vos estás en contra de todo. Y sí. En contra de todo aquello que no es de Dios y que se quiere meter dentro de la iglesia. En contra de aquellas cosas que se quieren meter adentro de la iglesia, que se han metido y que no son de Dios. Doctrinas, no sé, el baile y cuántas otras cosas, porque hay lugares que bailan que parece un boliche. ¿O no? Hay lugares que parecen que son discos. Hermano, a mí Dios me sacó de eso. Yo andaba en las discos día y noche, viernes, sábado y domingo. Yo bailé en teatros en la capital de Buenos Aires. En 3 teatros en la capital de Buenos Aires bailé yo. Yo andaba en ese ambiente y yo lo conozco bien. Y el Señor me sacó y me rescató de eso. ¿Y yo voy a ir a una iglesia a seguir bailando? No, ni loco. Bendito sea el nombre del Señor. No, automáticamente no. Pero eso me causa tantas cosas a mí cuando veo esas cosas, amados hermanos, que no las puedo soportar. Hay cosas que no las puedo soportar. Pero siempre hubieron hombres que, amados hermanos, que enfrentaron, que sostuvieron la verdad, a pesar de cualquier cosa. A pesar de la muerte, a pesar de lo que tuvieron que padecer, lo enfrentaron. ¿Se da cuenta? Este que estaba ahí, estaba en medio del trono de Satanás, estaba en medio del engaño, pero él se quedó firme ahí. Dice, amados hermanos, y también tienes, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice. Miren qué tremendo, ¿no? La doctrina de los nicolaitas, los nicolaitas, dice la historia, que no se encuentran en ningún lado. Algunos historiadores dicen que no la encuentran. ¿Quiénes eran estos personajes? Pero según entiendo yo, es una actitud. Nicolaitas. ¿Me escucha? Significan, se divide en 2 partes, Nicao y Laos. Nicao significa conquistar o estar por encima de otros. Laos significa la gente común o los laicos. Los que conquistan a la gente común son los que se creen superiores. Y los nicolaitas se pensaban que ellos eran una orden superior de cristianos y que estaban por encima de cualquier otro cristiano común que no tenía capacidad, que no tenía estudio, que no tenía conocimiento. Estaban por encima de los laicos, estaban encima de los ignorantes, digamos así para verlo. Discúlpenme la expresión. Estaban ellos por encima y ahí empezó. Esto es una actitud. Y esta actitud, ¿saben cuántos hermanos y hermanas está? ¿Saben cuántos ministros está esta actitud? De que ellos son por encima de todos. Que ellos son mejores que cualquiera. Que ellos saben más que cualquiera. Que a ellos no les puede decir nada. No se los puede corregir. No se les puede instruir. No se les puede decir nada porque ellos son los mejores. Ellos saben todo y ellos conocen todo. ¿Sabe cuántos ministros, pastores hay así? Que son así, nicolaitas. Gloria al nombre del Señor.
Y dice acá que él aborrece. ¿Sabe cómo empieza esta epístola? Empieza con la espada de mi boca. Y la espada significa juicio ahí. Gloria al nombre del Señor. También retienen los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Saben, hermano, que ustedes saben que el maná era ese alimento que Dios le dio en el desierto al pueblo? Pero llegó un momento que ellos entraron a la tierra prometida, y dice que después que entraron ya el maná cesó. Pero la Escritura testifica en Éxodo 16, 33 y 34, que tomaron un poco de maná, ¿no? Habla de una medida que se tomó, como no sé, como medio litro, medio kilo, no sé, una cosa así se tomó y se guardó en el arca. Y el arca está perdida, nunca más la encontraron, pero está ahí escondido. Y la palabra enseña que cuando Dios se esconde, no hay quien pueda encontrar. Y dice acá, les daría a comer del maná escondido. ¿Quién lo escondió? Lo escondió Dios. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y a nosotros nos dará a comer, ¿qué? La revelación de su palabra. La verdad escondida por los siglos y las edades. Esa verdad, ese propósito que Dios le reveló a Pablo, que estuvo escondido por los siglos y las edades, que nadie lo pudo encontrar, que sin Dios no lo da a conocer, no se puede encontrar de ninguna forma y de ninguna manera. ¿Se da cuenta? Dice acá, dice, el que venciere, le daría a comer ¿qué? El maná escondido. Al que se mantenga firme, al que se mantenga sosteniendo mi palabra fiel, yo le voy a dar a comer el maná escondido. Le voy a dar mi revelación, le voy a dar mi palabra, le voy a dar mi sana enseñanza. Pero aquel que venza, aquel que se sostenga, amados hermanos, y había que sostenerse en ese momento, ¿eh? Había que sostenerse, ¿por qué? Porque desfilaban los billetes en ese momento, ¿eh? Desfilaban los billetes, había lucro, había mucho lucro y desfilaba, y había que mantenerse firme en medio de toda esa apostasía que se estaba manifestando, amados hermanos. ¿Se da cuenta? Al que venciere, dice, yo le daría a comer el maná escondido, dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amado hermano, la piedrecita blanca tiene un significado, como todo lo que Dios escribe, no lo escribe porque así nomás. Una piedrecita blanca en la antigüedad se usaba de muchas formas y de muchas maneras. Y yo estudiando esto y vi que hay, no sé, como 4, 5 o 6 significados diferentes de lo que es la piedrecita blanca. Pero hay una específicamente que se refiere al valor, al coraje. No sé si se entiende. Y a mí me pareció, ¿no?, que este significado de donde muestra el valor, el coraje, es el más apropiado para esto, para este contexto. ¿Por qué? Porque había que tener valor para retener la palabra. Había que tener valor para retener la sana palabra, la sana enseñanza. ¿Se da cuenta? En medio de estas personas, en medio de los que enseñaban a Balac a poner tropiezo, y en medio de aquellos que estaban ahí, amados hermanos, que se creían superiores y que venían a enseñar por lucro. ¿Se da cuenta? Entonces dice, amados hermanos, la piedrecita blanca en una transacción comercial significaba aprobación. En un juicio significaba la piedrecita blanca inocente, y se usaba una piedra negra para decir culpable. También se usaba una piedrecita blanca en los Juegos en Grecia. Se usaba en los Juegos Olímpicos, cuando alguien había ganado los Juegos Olímpicos, se le daba una piedrecita blanca que era el boleto de entrada gratis para todos los Juegos hasta que se muriera la persona. Y también la piedrecita blanca significaba, amados hermanos, el derecho a recibir un don gratuito. A los esclavos se le daba una piedrecita blanca y ellos llegaban a su amo y su amo le daba la ración
que tenían que tener, se le daba lo que necesitaban para el día, se le daba eso. Y con eso mostraba que ellos tenían el derecho para recibir gratuitamente lo que se le daba. Pero en Roma, el gladiador romano era alguien que tenía que luchar hasta morir. Y cuando, amados hermanos, cuando había gladiadores que eran famosos como, no sé, como Michael Jackson, eran famosos por su valor, por su destreza en la pelea, eran invencibles, ¿no? Y aquel gladiador que mostraba su valor y que no moría y que ya se hacía viejo, se le permitía retirarse. Cuando se le permitía retirarse, se le daba una piedra blanca, una piedrecita blanca con las inscripciones SP, que significaba expectatus en el latín. Y significa esto, escuche. Significa, ¿se entendió, no? Una piedrecita blanca con la inscripción SP, que significaba expectatus, que significa hombre cuyo valor está demostrado sin lugar a dudas. Hombre cuyo valor quedó demostrado sin lugar a dudas. ¿Se da cuenta? Y esto tiene, amados hermanos, esta piedrecita blanca tiene ese significado de un valor que estuvo, de alguien que pudo luchar, de que pudo sostenerse, de que pudo mantenerse hasta el final. ¿Se da cuenta? Por su valor. Y a esto se le daba la piedrecita blanca con una aprobación, como alguien que era aprobado y que tenía un valor que fue comprobado sin lugar a dudas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué piedrecita quiere usted? Porque acá dice que se nos va a dar una piedrecita blanca y un nombre escrito. ¿Será expectatus? I don't know. Yo quiero mi piedrecita para mí. No sé para usted, pero yo quiero la mía. Yo quiero que mi valor sea demostrado sin lugar a dudas delante del Señor. Delante de aquel que conoce todas las intenciones de los corazones. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, amados hermanos, ¿sabe cuántos, amados hermanos, no llegaron? ¿Sabe cuántos se mezclaron? ¿Sabe cuánto se apagaron espiritualmente por esa doctrina de Balaam y fueron engañados? ¿Sabe cuánto, hermano? ¿Sabe cuánto hoy están así? ¿Sabe cuánto se han apagado espiritualmente? Han abandonado la verdad por acomodarse al mundo. ¿Sabe cuánto? Y ahí comienza a entrar la ruina espiritual. Sin embargo, nosotros en este lugar recibimos las instrucciones para ir hacia adelante. No para que marquen en nosotros una ruina espiritual. Sin embargo, para la iglesia marcó una ruina espiritual la doctrina de Balaam. De eso, mire, está lleno por todo lado. Así está la iglesia. Pero, amados hermanos, nosotros no podemos terminar así. Usted individualmente, usted, mirémonos, esto yo lo miro para mí y usted mírelo para usted. ¿Se da cuenta? Ahí está. El mundo, ahí está. Ahí vino el mundo. Somos todos creyentes. Todos una bendición. Gloria a Dios. Tenemos una mega iglesia. Oh, qué pueblo bendecido que son ustedes. Y están todos muertos espiritualmente. ¿Cuál es una iglesia poderosa? Una iglesia poderosa, amados hermanos, es una iglesia que vive en santidad. Una iglesia que vive la palabra de Dios. Una iglesia que ama. Una iglesia que ama es una iglesia poderosa. La iglesia de los primeros 300 siglos, amados hermanos, fue una iglesia que, amados hermanos, amó a Cristo y su testimonio. Se da cuenta que cuidaron el testimonio de Cristo, que no le importó morir por Cristo, amados hermanos. Y mientras estaba la iglesia en ese apogeo, la iglesia espiritualmente era imparable. Pero hoy la iglesia se ha metido lleno de cristianos, de ministros, de pastores que no han tenido un encuentro personal, que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Y qué le van a enseñar a los hermanos? Le enseñan, no, todo está bien, todo es bendición, solamente venga, tráigame la plata.
Que cuánto han caído en esas cosas, amados hermanos. ¿Sí? Que cuánto hacen lucro de los hermanos. Cuánto se manotean el dinero y lo gastan en cuántas cosas. Te estoy hablando de pastores que están enfrente de las congregaciones. Se han lanzado por lucro en el error de Balaam. Y van camino a la ruina. Van camino a la ruina, amados hermanos. Eso que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a ninguno de nosotros, amados hermanos. Que nosotros no vayamos camino a la ruina, sino que vayamos hacia adelante, hacia el progreso espiritual. Eso lo tiene que, amados hermanos, lo tiene que decidir usted. Usted tiene que sopesar eso en su vida, en su propia vida espiritual. Yo no lo puedo hacer, ni siquiera lo puedo obligar. Ni siquiera lo puedo obligar. Mire, amados hermanos, yo les hablé y les dije, los invité a la oración. ¿Quién vino? ¿Se dan cuenta? No vienen. A veces 2, 3, a veces 1, a veces ni vienen. Pero, sin embargo, amados hermanos, ¿cuánto? Un hermano mismo a mí me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo cuando me avergoncé porque el Señor me hizo ver que aún yo a veces enfermo voy a trabajar y acá me duele algo, no vengo. No se enoje conmigo. Si se quiere enojar, enójese. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Van enfermos. Con fiebre van a trabajar. Pero le duele una uña y ya no. Me quedo en casa. O lo hacemos, o somos o no somos, o lo decidimos o no lo decidimos, amados hermanos. O lo decidimos o no lo decidimos, o hacemos o no lo hacemos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y porque si el Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado, amados hermanos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Es tremendo estar acá sentado y pensar que Dios te va a usar en algo y estar engañado que Dios no te va a usar, porque si no te va a usar. Es terrible estar engañado. Nos dijo la palabra ayer, engañándonos a vosotros mismos. ¿Se da cuenta? No nos engañemos, amados hermanos. No nos engañemos, porque hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué se nos dijo anoche? La salvación no fue gratis. Vení, comprá sin dinero, vino y leche. Vení, es gratis. Pero la verdad no es gratis. Compra la verdad y no la vendas. La verdad no es gratis, la verdad tiene que pagar un precio. Y el precio de la verdad es que vos te niegues a vos mismo. Dice, amados hermanos, que ninguno se condena a sí mismo por lo que aprueba. Usted apruebe lo que usted quiera. Ninguno se puede condenar a sí mismo por lo que aprueba. Si usted dice, no, esto no es tan malo, ok, vos lo aprobaste. Ahora, yo no sé después lo que va a ser lo que dice Dios. Vayamos a lo que Dios dice. Siempre vayamos a lo que Dios dice. ¿Vos lo querés aprobar? Aprobalo. Problema tuyo. ¿Se da cuenta? Pero acá, amados hermanos, mientras dependa de mí, acá, el mundo afuera, ¿viste? Afuera. Y los que quieren ser mundanos, no van a poder resistir este lugar. No van a poder resistir la enseñanza. No la van a poder resistir. Porque no están por el Señor, porque no aman al Señor. Ya termino. Le leo la última y ya no. Ya terminamos. 91, Salmo 91, verso 14. Dice así, por cuanto de mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le libraré. ¿Se da cuenta? Por cuanto en mí ha puesto su amor. Si nosotros ponemos nuestro amor en Él, Él nos va a librar. Y ahí librar significa, amado, mostrar lo que Él puede hacer, mostrar el poder que tiene, mostrar el poder que tiene para hacer, mostrarlo el poder que Él tiene. ¿Se da cuenta? Y dice, por cuanto de mí ha puesto su amor. Sin embargo, dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Yo
Dice, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Qué tremendo es sostener el testimonio para Cristo también en este tiempo. Qué tremendo y qué difícil, amados hermanos, es sostener el testimonio para Cristo, un testimonio verdadero para el Señor, en medio de esta sociedad, en medio de algo que nos transmite, que nos comunica continuamente, amados hermanos, el engaño, la moda, todas las cosas que se quieren meter en el corazón de los creyentes. En cada momento, en cada situación, en cada día, amados hermanos, el creyente tiene que ser retenedor de la palabra, sostener hasta el final. ¿Y para qué? Para que al final de la carrera se le dé esa piedrecita blanca que muestre el valor que ha tenido de negarse a sí mismo, de sostener la verdad, aún en contra de nosotros mismos, sostener la palabra en contra de lo que nosotros sentimos o lo que nosotros pensamos. Aún así sostenerla, aún así mantenerse puro, aún así mantenerse firme, amados hermanos, porque ahí está afuera Balaam para meterse en su corazón, ahí está afuera esperándolo. Mira esto, mira aquello, podés comprar aquello, podés tener esto, mira acá, andá para allá, hace esto, hace lo otro, así está. ¿Se da cuenta? Y el creyente, amados hermanos, el creyente que no se ocupa en Cristo, que no se ocupa de la verdad, que no se ocupa de estudiar, de orar, de leer, de buscar, que no se ocupa de poner en práctica la palabra de Dios, como se nos habló el jueves, como se nos habló el sábado, como se nos habla hoy. No se preocupa el creyente, amados hermanos, de buscar a Dios, de doblar su rodilla ahí donde nadie lo ve, ahí en el oscuro, allí donde nadie lo ve, entrando en su cuarto, doblar su rodilla cada día, 20 minutos. Una hora, pedirle a Dios la dirección de Dios para todo lo que va a hacer, para todo lo que va a hacer en el día, en la semana, en el mes, para todo, amados hermanos. Sin embargo, hoy los creyentes acá se guían por lo que sienten, se guían por lo que ven, se guían como el mundo se guía. ¿Se da cuenta? Por lo que ven. El mundo ofrece y ellos vienen y se lo agarran, lo toman, se meten hasta arriba de la cabeza de cuántas cosas, amados hermanos, se cargan en el corazón de cuántas cosas. Y claro, ¿qué lugar para Cristo hay? Llega el día de culto, llega el día de venir a adorar al Señor. ¿Y qué? Me prefiero quedarme enfrente del televisor mirando una película. ¿O no? Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, miremos nosotros lo que nuestra elección. Hacer firme nuestra elección, vuestra elección y vuestra vocación como cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Oramos, hermanos. Oran conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por un día más de vida que nos concediste. Te rogamos, te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que hemos de hacer, Señor. Señor, te damos gracias por un día de vida que nos concediste. Gracias por tu palabra en esta mañana que ha llegado a nosotros, Señor. Ese consejo que has traído para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, pueda ser atesorada en nuestros corazones, Señor. Que tú a través de ella marcas el camino al progreso espiritual, Señor, para nosotros. Señor, te damos gracias y lo encomendamos en tus manos, creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor y vamos a prepararnos para compartir el cuerpo y la sangre del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Adore al Señor, hermano, adore a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya.
Él tiene. Él está con nosotros, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a su nombre. Si hasta el final me irá llevando, gloria a su nombre. Aleluya, ha guardado mi palabra, ha retenido mi nombre, ha guardado mi palabra, mi fe. Aleluya, gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Bendito su nombre, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito su nombre, bendito su nombre. Alabado sea el nombre del Señor.